Señor les bendiga, hermanos. Amén. Vamos a compartir la palabra del Señor y leamos en el libro de Marcos, capítulo 6, versículo 45. Marcos 6, 45. Amén. Amén. Dice: Jesús anda sobre el mar. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera, y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Amén. Gloria a Dios. El tema de esa reflexión es yo soy. Vemos aquí al inicio de esta lectura que Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Es decir, todo lo que sucedió era parte de un plan del Señor. Él quería probarlos. Cuando el Señor quiere probarnos es porque el Señor nos ama y quiere que en nosotros crezca el fruto del Espíritu. Quiere que seamos mejores y por lo tanto nos prueba. Él hizo que los discípulos entraran en la barca. Y luego dice que Él fue a orar, porque Jesús oraba. Qué gran ejemplo el que nos da. En el 47 dice: al venir la noche, la barca estaba en medio del mar. Una barca en medio del mar. Los que estaban en la barca eran sus discípulos, y sus discípulos eran pescadores. Es decir, ellos estaban acostumbrados a las tormentas, ellos estaban acostumbrados a los vientos fuertes, estaban acostumbrados a todas las inclemencias del tiempo cuando ellos pescaban. Y en esta porción vemos a unos discípulos preocupados que estaban en medio del mar. Si esa es su cancha, si ese es su lugar de trabajo, no tenían por qué estar preocupados si estaban acostumbrados a trabajar. Ese era su diario que hacer. Sin embargo, ellos estaban en problemas porque la barca estaba en medio del mar. Yo no sé cuántos de ustedes han nadado en el mar. Pues yo no he nadado en el mar, pero sé la angustia que da estar en el agua. Ahí en el lago de Coatepeque tenemos una rampla, ¿o cómo se llama? Trampolín. Un trampolín. Y cuando estaba joven, ¿verdad? Ahora ya no estoy joven. Nos hicieron el desafío, el reto, que todos los de Castillo del Rey debíamos de tirarnos por ahí. Y el momento de tirarme y de caer allí en medio del lago es, bueno, para mí, para la mayoría era una diversión,
pero para mí fue algo de terror, algo que me causó pavor, el hecho de entrar al agua y de hundirme y luego la angustia de salir. Es algo tremendo, ¿verdad? Estar en medio del agua y allí no había quien, yo no recuerdo que había quien nos sacara. Nos estaban dando una enseñanza. No sé cuántos de los de Castillo del Rey están viendo ese en vivo, pero sí, a los inicios nos hacían esas pruebas. Y para mí fue un poco traumante el sentirme en medio del agua. Un miedo, una angustia tremenda. También cuando fuimos a Belice con Castillo del Rey, siempre hace algunos pocos años, en el día libre nos llevaron a los arrecifes y allí nos subimos en los barquitos y a medio mar se detuvo y ahí nos bajaron para que nosotros hiciéramos el surfeo, ¿verdad? Y pudiéramos ver la vida de los arrecifes ahí en medio del mar. Y era muy lindo ver los arrecifes, los pececitos de colores, era algo muy lindo. Pero también había muchos tiburones y a mí me dio pánico cuando estuve ahí y empecé a ver, porque al meterse uno para surfear, mira, ¿verdad? Abajo, y empecé a ver a todo mi alrededor los tiburones y las mantarrayas. Entonces empecé a gritar y a aruñar al Señor que estaba ahí guiándonos a todos y me dio un pánico tremendo, porque estar en medio del mar y ver un montón de tiburones, claro que esos tiburones eran inofensivos, ¿verdad? Pero para mí era aterrador. Entonces, los discípulos pasaron un momento aterrador en esta historia. Ya era de noche y ellos estaban en medio del mar. Y había fuertes vientos. Ellos no avanzaban. Dice que Jesús los vio. En el versículo 48. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Jesús los vio. Hermanos, Jesús nos ve. Amén. Él siempre nos está viendo. Amén. Jesús los vio y los vio que estaban remando con gran fatiga. Ellos estaban frustrados, desesperados. Yo me puedo imaginar a los discípulos remando con gran fatiga, o sea, una gran desesperación porque estaban en medio y no avanzaban. Porque dice que el viento era contrario, es decir, ellos querían avanzar hacia algún lugar y el viento era contrario, ellos no lograban salir de esa desesperación de estar en medio del mar con grandes vientos. Pero Jesús los vio. Si Jesús nos ve y nosotros estamos en medio del mar, estamos en medio de la desesperación, en medio de la frustración, entonces nosotros debemos de tener calma y debemos de confiar que si estamos ahí, que si el Señor lo permitió, que si el Señor nos está probando, Él nos ayudará a pasar al otro lado del mar. Él lo hará, porque Él estaba viendo. Y luego dice en el 48 que el viento era contrario y que él quería, dice, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Jesús estaba caminando sobre las aguas y él quería adelantárseles. Jesús no las estaba abandonando. Jesús quería salirles adelante. Entonces, cuando nosotros estamos fatigados, estamos remando, estamos desesperados, hay un viento, estamos atrapados,
sentimos que no avanzamos, pensamos que Jesús nos ha abandonado y que estamos solos. Pero en realidad Jesús quiere adelantarse. Él quiere estar listo para ayudarnos. Dice que Jesús quería adelantarse. Entonces, hermanos, no temamos si estamos en medio de la prueba. Podríamos decir, tenemos 30 días más de cuarentena. Esto no se le ve mejoría. 75 casos diarios. Ya vamos por los 1.400 contagiados. Ya van más de 25 muertos. No hemos llegado, estamos quizá a la mitad de esto. Todavía no se mira la solución. Todavía no llegamos hasta el otro lado del mar. Podríamos sentirnos así como los discípulos, desesperados, afligidos y quizás tan angustiados que pensamos que estamos solos, que pensamos que Jesús no tiene el control. Pero Él es el gran Dios, el único Dios, y Él tiene control de nuestras vidas. Debemos de confiar en Él y esperar en el Señor porque Él se quiere adelantar. Él quiere ayudarnos. Él quiere estar con nosotros en medio de la tempestad, en medio de la angustia y en medio de la frustración. No estés remando solo. No estés fatigado como los discípulos, porque Dios está ahí. Y Dios te está viendo. Y Dios está adelantando todavía a lo que va a suceder. Por lo tanto, nosotros debemos de confiar en el Señor. En el 49 dice, viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Jesús nos conoce. Él nos conoce perfectamente a cada uno de nosotros. Pero nosotros le conocemos a Él. Los discípulos, ¿cuántas experiencias habían tenido ya con el Señor? Muchas. Ya habían sido testigos de milagros. Y todavía no le conocían. Pensaron que era un fantasma y gritaron. Ya me imagino yo a los 12 hombres fuertes ahí, pesadores, gritando. ¿Cómo ha de haber sido esa escena, ellos gritando un fantasma? Porque el grito de una mujer es algo conocido, pero los gritos de susto de 12 hombres pensando que han visto un fantasma, qué divertido haber sido verlos. Pero ellos desconocieron al Maestro. Hermano, Jesús te conoce. ¿Tú le conoces? ¿Cómo le vas a conocer? La única manera de conocerle es teniendo intimidad con Él. Estamos ya a ¿cuántos días de cuarentena? ¿Cuántos días has aprovechado para conocerle? ¿O solo estás pensando en el viento? ¿Solo estás pensando que estás en medio del mar? ¿Solo estás pensando que te vas a ahogar? ¿Que te vas a morir? ¿Que te vas a contagiar? ¿Solo en eso estás pensando? Y mira los problemas a tu alrededor cuando Jesús está ahí y Él quiere que le conozcas. En un tiempo de intimidad con Él, en el tiempo de oración, en un tiempo de estudio de la palabra, en un tiempo devocional con Dios, en un tiempo devocional con la familia. Aprovechemos esta cuarentena, se los decimos en cada culto que tenemos. Pero, ¿qué ha pasado en todo tu día? Haz un análisis. ¿En qué has ocupado tu día? ¿Cuánto has orado? ¿Cuánto has leído la Biblia? ¿Cuánto has hecho a favor del Señor? ¿Cuánto has hecho a favor de tus hermanos? Aprovechemos el tiempo, porque el Señor pronto viene y nos está dando una oportunidad para que le conozcamos. Los discípulos no le conocieron, pensaron que era un fantasma y gritaron. Jesús está en medio de tu angustia, pero tú no le conoces, no lo miras, no lo escuchas. Cuando Él quiere darte paz, no lo ves, no lo sientes. Necesitamos acercarnos al Señor. Amén. Para verle,
para disfrutar de su presencia y de su paz. Todos le vieron y se turbaron, es decir, se afligieron, se tuvieron miedo, pero enseguida habló con ellos y les dijo, estas son palabras del Señor. En su Biblia deben estar con letras rojas cuando el Señor hablaba. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Aleluya. Qué preciosas palabras las que el Señor les dijo. Cuando estamos en medio de la pandemia, cuando vemos que hay tantos muertos, cuando vemos que hay personas cercanas a nosotros contagiándose, cuando vemos tempestad a todo nuestro alrededor, cuando la comida se está terminando, cuando no hay trabajo, cuando nos sentimos desesperados, el Señor llega y nos dice, tengan ánimo. Amén. Yo soy, no teman. Esas son las palabras del Señor para ti en esta noche. Gloria a Dios. Ten ánimo, yo soy, no temas. Y dice que Jesús subió en la barca. Deja que el Señor suba a tu barca. Deja que el Señor entre a tu vida, a tu hogar, para que lo conozcas, para que convivas con Él, para que sientas su seguridad. Debes de permitirle, Él es un caballeroso. Él no va a hacer algo a la fuerza. Debes de permitirle que el Señor suba a tu barca. Y entonces vamos a ver los milagros. Y el milagro se vio inmediatamente. Se calmó el viento. Hermanos, hay solución. Hay solución para todo, hay esperanza. Pero Jesús debe de entrar a tu barca. Jesús tiene que entrar a tu corazón, a tu vida. Y entonces vamos a ver los milagros. Entonces vas a ver las sanidades. Entonces vas a tener trabajo, vas a tener provisión. ¿Hasta cuándo? Hasta que permitas que Jesús entre en tu barca. Y inmediatamente se calmó el viento. ¡Qué hermoso! El viento le obedece, se calmó. Y ellos se asombraron, en gran manera se maravillaron. También hubiera querido ver la cara de asombro de ellos. Unos hombres asombrados y maravillados. Porque la mayoría de hombres no son expresivos, ¿verdad? Así, serios, así, formales. Pero ver a 12 hombres que acababan de gritar, ya era la madrugada, que acababan de gritar asustados porque habían visto un supuesto fantasma. Y de repente ven a Jesús y escuchan que Él les dice, tengan ánimo, yo soy, no teman. Y dice que ellos se asombraron en gran manera. ¿Qué expresión ha de haber sido en gran manera? ¡Ah! ¿Cómo habrán gritado esos hombres? ¿Cómo se habrán maravillado? ¡Qué lindo cuadro! Pero aún dice, miren, este versículo 52 es muy interesante. Pero aún no habían entendido lo de los panes. Ellos no se habían hecho lo de los panes. No habían entendido lo de los panes. ¿Y qué significa eso que no habían entendido lo de los panes? Si vemos nosotros la porción anterior a la que leímos, Jesús acababa de alimentar a 5,000 hombres. Jesús acababa de hacer un milagro espectacular. Y ellos aún no lo habían entendido. ¡Qué tremendo! ¿Y por qué no lo habían entendido? Porque sus corazones estaban endurecidos. Hermano, hermana, amigo, ¿cuántos milagros el Señor ha hecho en tu vida? ¿Cuántos milagros has visto y todavía no has entendido? ¿Todavía no has comprendido? ¿Por qué? Porque tu corazón está endurecido, porque tu corazón es de piedra. Pero el Señor quiere convertir esos corazones de piedra en corazones de carne. Quiere que nosotros nos acerquemos a Él y que entendamos que Él es el gran yo soy, que Él es el sanador, que Él es el proveedor, que Él es el libertador, que Él es nuestro salvador. ¿Quién podrá ayudarnos en esta pandemia? Solamente Dios. Amén. Él es el gran yo soy. Él es nuestro ayudador. No teman. No teman. Pero para que estas promesas se cumplan en nuestras vidas,
debemos de conocerle. Tengamos intimidad con el Señor. Leamos la Biblia, oremos, tengamos nuestros devocionales personales. Dejemos que el Señor nos hable cada día. Y vamos a entender y nuestros corazones se van a ablandar. Y vamos a ser sensibles a la voz del Señor. Hermano, no temas. Ten ánimo, que Él es el gran yo soy. Amén. Amantísimo Dios, te agradecemos en gran manera porque tus promesas son grandes y verdaderas. Estas no son solo historias del ayer, son realidades que ahora nosotros podemos vivir. Mira, Señor, cuántos están ahorita en medio del mar. Cuántos, Señor, están afligidos. Cuántos están remando. Cuántos están fatigados. Cuántos sienten que nunca va a aparecer el sol. Noches largas, madrugadas largas. Angustia, desesperación, frustración. Tú estás ahí adelantándote a la adversidad con tus brazos abiertos. Súbete, Señor, a la barca. Entra, Señor, a cada hogar, entra a cada vida, para que el viento cese, para que aprendamos a confiar en ti, para que nuestros corazones sean ablandados. Señor, para que podamos entender cada milagro y tus propósitos, Señor. ¿Cuál es tu propósito de esta pandemia y todavía no hemos entendido? ¿Cuántos días han pasado y no hemos entendido? ¿Cuánta gente ha muerto y no hemos entendido? No nos hemos acercado a ti, no hemos buscado tu presencia, no hemos anhelado, Señor, estar contigo. No te conocemos. Señor, ¿cuántos más tienen que morir para que nosotros entendamos cuál es el propósito de esta prueba? Que podamos acercarnos a ti, Señor. Que haya un cambio en nuestras vidas, un cambio en nuestros hogares, un cambio en cada corazón endurecido, afanados por el trabajo, afanados por el estudio. Es un tiempo de hacer una pausa y reflexionar y cambiar y buscarte, Señor. Ten misericordia de nosotros y haznos entender, Señor, cuál es tu voluntad, que te podamos conocer, que podamos disfrutar de tu presencia. Tú pronto vienes por una iglesia distraída, por una iglesia acomodada, por una iglesia que no te busca. Nos vamos a quedar. Nos estás dando oportunidades, Señor. Estamos en medio del mar, angustiados, fatigados. Que podamos verte, que podamos reconocerte, que podamos creer en ti, Señor, y podamos acercarnos a una intimidad verdadera contigo, dejando nuestra vieja manera de vivir. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Él está con nosotros, tan cerca de ti que hasta nosotros podemos sentirlo. Nuestro cuerpo lo puede sentir. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta le puedo
Él está ahí, mi hermano, Él está ahí. Solo tienes que ir a Él.